Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas de consultores asociados. Seguimos avanzando porque consideramos imprescindible generar y hacer sinergia para poder avanzar. Hoy nos acompaña Patricio Liali. Patricio es abogado especializado en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires, socio fundador de Weiner & Quantum Legal, con experiencia en el asesoramiento de múltiples organizaciones, tanto sea en materia laboral y contractual como en el desarrollo de políticas internas, en lo referido a tecnología de la información y la comunicación. La charla de hoy, desconexión digital, realidad y desafíos pendientes. Bienvenido, Patricio, al ciclo de charlas de consultores asociados. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido al ciclo de charlas de consultores asociados. Bueno, una alegría. Primero contar contigo aquí, segundo el hecho de que seas parte de este emprendimiento, de desarrollo y plataforma que estamos desarrollando, que la verdad que estamos muy contentos de poder estar haciéndolo. Y bueno, nada, hoy vamos a charlar un rato sobre la desconexión y todas estas cuestiones que se nos vienen dando y que creo que en esta situación que se vuelve a repetir y que en algún punto vino para quedarse, pero está agravada por la pandemia, por la cuarentena que va y viene, nos va a poner todavía más para reflexionar y para charlar un poquito sobre eso. Así que, bienvenido. Bueno, Maximiliano, muchas gracias. Primero por las palabras, segundo por el espacio y tercero por la organización que me da posibilidad de que tengamos esta conversación. Buenísimo, ahí sí. Vamos. Bueno, el tema que nos convoca hoy, como bien decías, es el tema de la desconexión digital, que es este problema que ya se viene dando en las relaciones de trabajo desde hace mucho tiempo, pero bueno, el proceso de las tecnologías de la comunicación aplicadas a las relaciones laborales se aceleró abismalmente en los últimos años y con la irrupción de la pandemia de COVID-19, lógicamente no podía ser la excepción y el cambio fue brutal en este sentido. De hecho, como hemos hablado en otras oportunidades, las organizaciones laborales se han tenido que adaptar a este nuevo contexto y han tenido que adaptar toda su organización precisamente a, funcionar de una manera aislada, ¿sí? Todo lo que era, claro, en nuestro país por lo menos, el aislamiento social preventivo obligatorio, y lo que en el resto del mundo también fue el lockdown, el aislamiento, forzó a las organizaciones tradicionalmente presenciales a adaptarse a los nuevos entornos digitales para poder seguir funcionando, básicamente. ¿Sí? Correcto. Sí, sí. ¿Qué pasa? Esto también trae problemas. ¿Por qué? Porque al llevar tu trabajo a tu casa, se vuelven difusos los límites entre la vida personal y la vida laboral de las personas. ¿Sí? Claramente. Más allá de eso, si llevas tu trabajo a tu casa, se difuminan los límites y aparte, tanto tu vida tu relación interpersonal como tu relación laboral se centraliza en los dispositivos, por ejemplo, móviles con los que cuenta cada uno, porque en el mismo WhatsApp que uno habla con su padre, madre, hijo, es el mismo WhatsApp con el que habla con su jefe, supervisor o gerente. Sí, sí. Entonces, o su dependiente, en el caso de... Sí, o compañeros del equipo, o lo que fuera. Exactamente. Entonces, se hace muy difícil que si tu jornada laboral termina a las 5 de la tarde, uno a las 6, cuando le responde a la madre, no le responda al compañero de trabajo. Claro, sí, sí. Le clavás el visto. Claro. Y bueno, a veces está mal visto clavar el visto. Ahí está, claro. Entonces, sí. El derecho a la desconexión. No está pautado qué está bien y qué está mal, claro. Y nada, y ahí quedamos. Por ahí se confunde, porque a veces en las relaciones personales, cuando uno clava el visto, ahí sí está mal visto, valga la redundancia, y en el caso de las relaciones de trabajo, por ahí se confunde y se entiende lo mismo. Pero bueno, correcto. Eso era para poner... Perdón, y te agrego una cuestión más, que muchas veces las relaciones laborales que se vienen construyendo y demás, también se mezclan con las relaciones personales, digo. Sin duda, sin duda. Por ahí en el trabajo tenés un amigo o hay un vínculo que por ahí hace que las obligaciones o la reciprocidad tenga que ser todavía mayor a ese visto. No hay esa cuestión de cajón de decir, bueno, ok, trabajo, gente de trabajo, visto, se entiende tal cosa. Digo, se mezcla también la cuestión de la relación personal, social o afectiva que podés llegar a tener con
con esos compañeros de trabajo o jefes Seguramente. o referentes. Entonces se hace mucho más difícil poner límites a esta cuestión. Claro. A ver, entonces, la ley, en nuestro caso la Argentina, pero bueno, el derecho a la desconexión digital es actual porque es un derecho nuevo, pero en realidad no lo es. Si vos analizás el sentido del derecho, no lo es, porque el derecho a la desconexión digital tiene como origen la limitación de la jornada laboral. La limitación de la jornada laboral tiene muchísimos años en la historia. Obvio. Entonces, sí. Justamente lo que habla de la limitación es que vos trabajás determinada cantidad de tiempo y el resto del tiempo te tenés que dedicar a tu vida personal, a tu vida, a tu familia, a tus cosas o a lo que quieras. O sea, replica lo que sería la ley laboral histórica de siempre a un formato de esto de la desconexión digital. Es como irte de la oficina. Exactamente. Lo que trata de hacer la ley de desconexión digital es garantizar este derecho, constitucional, de la Organización Internacional del Trabajo, histórico, de la limitación de la jornada laboral. ¿Sí? Justamente lo que busca es que se pueda garantizar el descanso para, ponderar, mejorar, valorar la faz personal y de salud de la persona, del trabajador, porque bueno, también no hay que ser necio. Los dispositivos que tenemos a disposición para la realización de las tareas de trabajo son dispositivos que están diseñados para que uno esté totalmente dependiente de esos 24/7. Y que aparte, perdóname, uno centralice toda su vida a través de esos dispositivos. Entonces, yo te hablaba recién del celular. Y del celular uno tiene diferentes aplicaciones que tratan de cubrir la mayor cantidad de aspectos de la vida de una persona. Total. Entre eso está el laboral también. Sí, y además también, digo, más allá de lo que hoy esté reglamentado o implementado y el derecho y demás, también está en la cuestión de la persona, ¿no? Digo, porque cómo te pega a vos esto que decíamos, ¿no? Después del horario de trabajo, ves un mensaje de un familiar y ves un mensaje de tu jefe. O sea, digo, más allá de que hay una... digo, ¿cómo te juega a vos en la cabeza en esta cuestión que vos decías, ¿no? Del descanso, de la desconexión, porque vos lo estás viendo, decís, uy, ¿qué me preguntó? Lo leo, no lo leo, lo abro, no lo abro, me mandó un adjunto. Digo, todo eso que se genera en la cabeza de uno, ¿cómo también termina afectando o implicando algo? Es que realmente, sin duda es así lo que decís, porque hay estudios hoy en día que analizan la presión psicológica que siente. A ver, no hay una presión psicológica de que el mensaje del jefe te va a decir o me lees o te despido. Pero la presión psicológica está en me envió un mensaje, tengo que verlo, tengo que saber qué pasó. Claro. También hay nuevos escenarios que se plantean con el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información que tienen que ver con la llamada FOMO, el miedo a perderse cosas o a no estar enterado. Entonces, y eso también aplica a las relaciones laborales. Total. Si vos trabajaste todo el día hasta las 5 de la tarde y a las 6 llega un mensaje al grupo de WhatsApp de la empresa, vos, en el fondo, inconscientemente querés saber qué pasó. Claro. Porque querés estar enterado. Sí. Estuviste todo el día trabajando, si a las 6 de la tarde llega algo, querés saber. Y bueno, eso a vos te genera una presión inconsciente que, bueno, hay que establecer algún tipo de límite porque si no, no cortás nunca. Claro. Bien. Pero bueno, de eso, digamos, está solo, hoy dentro de lo que es la ley de desconexión o la ley de teletrabajo, está solo establecido esta cuestión de se corta, así como la jornada laboral tradicional, se corta a una determinada hora la jornada laboral de teletrabajo, nada más. Claro, lo cual trae muchísimos problemas, porque la ley de teletrabajo lo que plantea es que las organizaciones que se inscriban como teletrabajadores tienen que modificar sus sistemas informáticos de tal forma que impidan el acceso del trabajador por fuera de la jornada laboral. Esto trae serios problemas y fue objeto de muchas críticas por parte de las cámaras empresariales, porque claro, hay muchas organizaciones que trabajan con horas extras. Y no está contemplado expresamente porque según la ley deberían cortar el acceso después de la jornada laboral. Claro. Sí, entonces, o por ejemplo tenés quien te hace el soporte técnico del sistema, se te cae el sistema. Pasó algo, claro.
y a la persona que tenés trabajando en el formato teletrabajo, que es la que tiene que resolver eso, está desconectada. Exactamente. Fue objeto de fuertes críticas, no sé, bueno, todavía no se planteó ninguna situación en particular, sé que más allá de las críticas, dentro de situaciones prácticas no se ha Sí, desarrollado una todavía consecuencia en particular, claro. no se ha caminado lo suficiente como para que haya casos para analizar o para, digamos, que hayan salido a objetar algo formalmente. Claro, claro. Pero bueno, eso en la ley de Argentina, en la que se dictó el año pasado, lo que tenemos dentro del derecho a la desconexión es primero una limitante, que en principio aplica a los teletrabajadores. A ver, parece una obviedad, porque está enmarcada en la ley de teletrabajo, pero considero obvio que el derecho a la desconexión es un derecho que debería aplicar a la totalidad de los trabajadores, y que, por lo tanto, sin que esté recepcionado expresamente en la ley, se puede entender, en el sentido histórico de la jornada limitada de trabajo, que todo trabajador tiene el derecho a la desconexión digital. Que aplica de igual manera. Considero lo mismo, así que en el corto o mediano plazo debería discutirse esto para que sea debidamente incorporado. Claro, y bueno, que sea efectivo, digamos, ¿no? O sea... Bueno, eso, si querés, lo conversamos en un ratito. Eso es mucho más difícil. Eso es otro tema. Okay, eso es mucho más difícil. Primero vamos a contar lo que dice la ley, si querés. Dale. Hablemos un poco de la ley. La ley es linda. Después vemos si la podemos llevar a cabo. Bien. Básicamente la ley lo que plantea es que toda persona teletrabajadora, como te mencionaba, tiene derecho a no ser contactada, a desconectarse de dispositivos móviles, todo eso fuera de su jornada laboral, ¿sí? Entonces es un derecho por parte del empleado de no ser contactado, de no recibir documentación ni diligencias digitales, pero también es una limitante para el empleador que, bueno, no puede remitirlas, ¿se entiende? Claro. O sea, es un derecho y una limitación para el empleador. ¿Sí? También se establece que el empleado no puede ser sancionado por hacer uso del ejercicio de este derecho. Y bueno, también tampoco se puede exigir la realización de tareas por fuera de la jornada laboral. Que esto va de la mano de lo que te mencionaba recién respecto de las horas extra y la jornada limitada de trabajo. ¿Sí? O esta demanda ante la eventualidad. Bueno, la ley, esa fue una de las críticas que tuvo, entonces la reglamentación lo que vino es a corregir este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque la reglamentación, a ver, había dos problemas muy grandes que se plantearon dentro de todas las críticas que se le hicieron. La primera era para las empresas que trabajan con informática y realizan servicios al exterior, cómo responder a aquellos supuestos donde había diferentes usos horarios. Entonces, la descoordinación de los horarios hacía que uno no pueda dar el servicio al que lo contrataba. Claro. Entonces, esa fue una de las críticas más grandes, y la otra era frente a imponderables. Fueron, por suerte, las dos causas, las dos modificaciones o correcciones que se lograron dicho, hacer antes de que salga la ley. Que se hicieron en el decreto reglamentario. Bien. O sea, la ley salió como estaba, como te la mencioné, okay. Y el decreto reglamentario corrigió estos aspectos. Bien. En el caso de que haya diferentes usos horarios, no será de aplicación el artículo tal como está expuesto, sino que responderá a las características particulares de la relación laboral. Básicamente lo permitió. Y también lo dejó exenta a aquellos supuestos contenidos en el 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el que establece estos casos donde pasa algo en particular que hace obligatorio que el empleado tenga que trabajar por alguna cuestión de urgencia o fuerza mayor. Bien. O de problema de la organización. Sí. También, ante la necesidad está. Ante la necesidad está exactamente la posibilidad de hacerlo. Bien. Otra incorporación que tuvo el decreto reglamentario fue la imposibilidad a los empleadores de que condicionen o que ofrezcan algún tipo de incentivo para el no ejercicio del derecho a la desconexión. Bien. ¿Sí? A vos no te pueden dar ningún incentivo para que te mantengas conectado. Okay.
Pero bueno, esto de los incentivos lógicamente va por fuera de lo que es el pago de remuneraciones por horas suplementarias, ¿no? Correcto. Las horas suplementarias sí o sí se tienen que pagar. Después veremos cómo se aplica por el otro articulado que te mencionaba, pero Claro. no te pueden ofrecer ningún tipo de plus por mantenerte conectado. Bien. ¿Sí? Así es como tenemos nuestra ley, así es como se ha dictado. Lamentablemente, yo no soy pesimista, pero sí lo que tengo son mis reparos de la aplicación. Bien. La ley argentina no prevé ningún tipo de sanción específica frente al incumplimiento, como así tampoco prevé ningún tipo de sanción frente al incumplimiento de ninguna de las disposiciones de la ley de teletrabajo, sino que simplemente lo coloca el Ministerio de Trabajo como el ente de fiscalización y control de este tipo de normativa. Bien. La falta de una aplicación específica de sanción nace también medio, laxo, medio precario. Sí, además, como por ahí bastante arbitrario, porque digo, puede ser una sanción lapidaria, como puede ser, digamos, no viene a ponerlo en No, caja, con un límite de un principio y un fin, digo, podés irte a una sanción extrema, como es un apercibimiento, digo, ¿no? claro, no. Entonces, si una empresa se enfrenta a un procedimiento frente a violar la desconexión digital del empleado, quizás lo valora y no le importa, no lo sé. O sea, Claro. dependerá del criterio de cada organización, porque si en definitiva no se enfrenta a una sanción muy dura. Sí, sí, o qué riesgo asumís a la hora de hacer eso. Claro, pero al no Exactamente. haber nada, ningún parámetro, y tampoco digo se puede tomar como ejemplo las sanciones o los antecedentes que hay bajo la vieja ley de trabajo o la ley de trabajo convencional, porque no aplicaría. No, 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 no. no hay parámetro. Históricamente, cuando uno se iba de su trabajo, no venía el jefe a golpearle a la puerta de la casa a las 12 de la noche y decirle te olvidaste un papel. Claro. La verdad Sí, es que sí. eso no pasaba y bueno, nos estamos enfrentando a estas situaciones que en diferentes sectores ya se daba, porque, a ver, no es nuevo la fatiga informática, hablar de burnout, hablar de todo este tipo de cuestiones de estrés por el uso de entornos digitales, no es nuevo. Lo que pasa es que no estaba generalizado al resto de las relaciones laborales. Estaba Claro. circunscrito en un determinado sector Sí, de sí, la a los tecnología. sectores tecnológicos, a los programadores, digamos, era más de nicho. Hoy es Exactamente. genérico. Claro, que también era un problema, pero bueno, Claro, se ve que no se le daba la importancia que realmente merece. claro, claro. Sí, 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 sí. Esto vino a obligar a hacerlo Lo puso sobre la y mesa. exacto, claramente. Lo puso afortunadamente, decime. Sí, 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 obvio, porque creo que en algún momento vos lo dijiste, lo importa, o sea, la ley es mejorable, sí, pero bueno, tenemos una ley. Exacto. Es un primer paso. Es un primer paso, perfecto. Te hago una consulta, digo, respecto de la desconexión y de esta cuestión, digamos, uno tiene que ver, recién hablaba de que dentro de lo que normaron después de la ley o que salió, que pudieron modificar, esta cuestión de cuando trabajás para afuera, para otro uso horario, que no aplique. ¿Qué pasa en otros lugares con esta cuestión del derecho a la desconexión o cómo se terminó implementando? Digo, no sé si hay antecedentes más viejos o todo más o menos corre con los mismos tiempos. ¿Qué No. pasa a nosotros? La realidad, ya te digo, si uno tiene que hablar de historia de desconexión digital, deberíamos ir a la OIT. La OIT Ujú. nunca habló de desconexión digital, pero sí hablaba de, bueno, este derecho que tiene el trabajador de jornada limitada, después de la jornada ningún tipo de vinculación, y toda vinculación debería ser remunerada. ¿Sí? Lo Bien. que establece son lineamientos muy básicos que van de la mano de cómo se desarrollaban las relaciones de trabajo. El primer país que a nivel mundial recepcionó expresamente el derecho a la desconexión digital fue Francia hace 5 años, Ujú. eh, que bueno, en ese momento fue lógicamente el faro en la materia. Ujú. Lo que establecía era, para organizaciones de más de 50 personas, debían garantizarse el derecho a la desconexión digital. ¿Qué pasa? Nunca definió qué era desconexión digital y Claro. por otro lado dejaba el relleno
abierto a la negociación colectiva de cada uno de los sectores empresariales. Bien. ¿Qué problema tenía esto? Primero, al no delimitar qué es desconexión digital, cada convenio, dependiendo de la fuerza con la que pueda negociar, podía determinar más o menores libertades para el empleado. Y en segunda medida, aquellos trabajadores que no tenían representación sindical quedaban afuera de la negociación por un derecho a la desconexión digital. Ni hablar de pequeñas empresas, menores a 50 empleados, que también quedaban fuera. Entonces, tuvo muchas críticas, pero no dejó de ser el primer movimiento, paso. Exactamente, el primer paso para garantizar este tipo de derechos, ¿sí? El que le siguió fue España, que España lo que hizo fue un desarrollo más jurisprudencial. España fue de los juzgados, fueron de parte de los tribunales de trabajo, los que fueron generando esta conceptualización hasta que se convirtió en ley y se incluye dentro de la Ley de Protección de Datos de España, esto que es la desconexión digital. En el caso de España tampoco incorpora una definición precisa de desconexión digital, pero lo que sí hace es, incorporar conceptos como el de fatiga informática, o de establecer protocolos o políticas internas dentro de las organizaciones para, el manejo responsable de uso de elementos digitales y, para tratar de ponderar el riesgo de estos usos, ¿sí? No se establece plazo, no se estableció plazo para el establecimiento de estas políticas internas empresariales. Claro. También tuvo su crítica por eso, pero fue un poquito más allá que el caso francés. Bien. A nivel regional tenemos que hablar de Chile. Chile fue, conjuntamente con Argentina, fue de los que el año pasado ha recepcionado expresamente este derecho. Lo que hace Chile incorpora una definición precisa, aproximada a la Argentina, de lo que se trata, el derecho a la desconexión, de garantizar el descanso, garantizar la individualidad del sujeto, del trabajador, y lo que hace es garantizar 12 horas de desconexión. Habla de tiempos, es la única legislación que habla de tiempos. La Argentina no lo hace, las europeas tampoco. Garantiza 12 horas de desconexión para el trabajador luego de terminada su jornada laboral. 12 horas, esto debe responder a cómo se desenvuelve cada relación laboral en particular, porque hay algunas que se desarrollan con los tiempos diversos, pero establece sí o sí el tiempo de 12 horas de desconexión. Para cada trabajador, exactamente. Bien. Eso es en el contexto, regional, en el contexto de la normativa que tenemos. Con lo cual, digo, las falencias, en cuanto a lo que se ha legislado hasta ahora o ha salido como ley, esta precariedad o estas faltantes que uno le marca o que dice, es observable esto, es lo otro, dentro de lo que es la ley argentina, también es bastante general que suceda en otros lados. Digo, no es que en este caso pasa acá. No, digamos, sin hay duda. toda una... y te hago una consulta, ¿y Estados Unidos no tiene nada hoy legislado o...? No, sobre la materia no hay legislado. Bien. Pero lo que vos me marcabas recién respecto de las dificultades o los desperfectos que tienen estas legislaciones es justamente por la materia del control. Claro. Acá es muy difícil establecer límites, porque insisto, uno en su teléfono no desactiva notificaciones cuando sale del trabajo. Y muchas veces uno tiene configurado el mail laboral o empresarial dentro de su dispositivo móvil, lo cual está mal, pero uno lo hace por una cuestión profesional y de responsabilidad. Sí, o hasta por ahí una cuestión práctica, digo, porque Seguro. Muchas veces, digamos, creo que acá empieza a jugar toda esta cuestión de la comodidad, en este caso, del empleado para determinadas cosas, esto de poder trabajar desde tu casa te genera un montón de cuestiones de comodidad, de no traslado, toda. Claro, y uno puede estar... Sí. Y por otro lado te condiciona a, por ahí esta cuestión de, o arrancamos mucho más temprano y te estás levantando y te cae un mail o un mensaje y lo estás viendo en el teléfono, y lo que iba a ser tu
arranque de mañana tranquilo ya te movilizó, y bueno, y a su vez, también por otro lado, la del empleador de no poder decir, bueno, ¿cómo pauto o establezco un formato de trabajo? Porque ante necesidades quizás es necesario por ahí mandarle un mensaje o un mail a las 8 de la mañana. Digo, Claro, digo, sea a las 8 fuera de del la mañana, horario. digo, Sí, fuera sí, sí. del horario o la jornada laboral. Digo, por ahí lo amerita, digo, está justificado. Sí, 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 sin duda. Yo lo que creo es que en esto va a ser fundamental que, bueno, las organizaciones recepcionen esta problemática en el desarrollo de políticas internas claras, reglas claras que hagan un uso responsable de las herramientas tecnológicas y que de esta forma no sea la ley la que dé un marco sumamente amplio, sino las diversas organizaciones, insisto, las que establecen de acuerdo a su funcionamiento o a la forma en la que tienen de operar, cómo se va a desarrollar o cómo se va a garantizar el derecho del empleado a la desconexión digital y cómo se va a garantizar el derecho del empleador también a una comunicación fluida y, bueno, útil también. Claro. ¿Sí? A esto que me señalabas vos, a veces hay una urgencia que es necesario atender y, bueno, también tiene que estar contemplado específicamente en un acuerdo empresarial o un acuerdo de política o buena práctica la forma en la que se va a hacer para garantizar el derecho de las dos partes, porque también hay una realidad. Frente a lagunas hay abusos, pero los abusos no son siempre de una sola de las partes. No, claramente. Entonces, que mi jornada laboral termina a las 5 de la tarde y 5 y cuarto esté pasando algo grave dentro de la organización y yo apagué mi teléfono, sería muy difícil ampararme en el derecho a la desconexión digital, que si bien en principio sería cierto, habría un determinado abuso. A ver, supongamos que 5 menos cuarto yo me di cuenta que algo estaba por pasar. Sí, sí. Y Pero, 5 y cuarto, claro, yo no lo sabía. claro. 5 y cuarto pasa. Hay una mala fe, hay un abuso por parte de Claro, sí, empleados. bueno, igual yo creo que, digo, como toda ley y demás, lo que viene es a poner un marco, un paraguas de contención, determinar ciertas pautas y demás, y después pasa lo que vos decías, ¿no? Esta cuestión de las políticas internas de las organizaciones, de las empresas, donde por ahí a partir de la realidad de cada una tengan que ser muy claros con las reglas de juego con las cuales van a operar dentro del marco de esa ley. Claro, Y que se cumpla, ¿no? Digo, seguro. Yo lo que he analizado, a ver, algunas organizaciones han adoptado como política, a ver, las que pueden brindar dispositivos móviles a sus empleados, lo que se hace es, bueno, se limita el uso del celular después de la jornada laboral, de las comunicaciones laborales, o sea, tranquilamente lo puede apagar, pero en los teléfonos particulares, en los correos particulares, hay un mail que se recibe en caso de urgencias. Por claro. ejemplo, entonces, sabe que si recibe una comunicación dentro de su teléfono personal, con un correo, una comunicación de la empresa, es por una cuestión Es porque urgente. es una urgencia. Exactamente. Pero el teléfono laboral que se utiliza en la jornada de trabajo queda en desuso después de la... Bueno, pero también digo, pasaba esto, digo, mucha gente que la organización le da un teléfono de trabajo, lo transforma en un teléfono personal. Sin Porque duda. es más práctico, porque es más cómodo. Lo mismo pasa con una máquina, con una computadora, con una notebook, ¿sí? Digo, pasa eso también, digo, el mismo empleado lo transforma en algo personal. No es que Sí, dice, tengo mi teléfono laboral, tengo mi teléfono personal. No, tengo todo en uno. claro. Bueno, en este sentido también, bueno, la ley española fue la que más avanzó en la materia y lo que estableció fue que en aquellos casos donde las empresas brinden dispositivos tecnológicos a sus empleados, las empresas muchas veces instalan sistemas de vigilancia o de control que hace a que no le puedas instalar nada, no puedas Claro. destinarla a otros fines que no sea el laboral. Pero lo que establece la ley española, porque a veces se daban muchos abusos, era que, bueno, todos esos programas, todo lo adicional que se acompaña a la computadora o al dispositivo, tenía que garantizar el derecho a la intimidad tanto de la persona, del trabajador, como de su familia. Claro. Ha llegado casos donde se activaban las cámaras de las computadoras de los empleados para ver que estuviesen frente a la computadora. Y eso no solamente violaba el derecho a la intimidad del trabajador, sino que violaba el de la Sino del familia. entorno. Del Porque no entorno. tenía, la persona que pasaba por atrás no tenía por qué Claro. compartir su imagen Sí, con la sí, sí, sí. empresa del Claramente. familiar.
Y mismo con los dispositivos móviles, con respecto a la geolocalización o a otros permisos particulares que también se daban, de si estás o no estás en tu casa, o dónde estás, si te fuiste a comprar al kiosco o lo que sea, bueno, tiene que garantizar la intimidad de la persona. ¿Sí? Es más difícil, pero por lo menos la ley española lo recepciona adecuadamente. Claro, bien. Bueno, la práctica nos irá dando más información sobre esto y bueno, como todo, y en este contexto, digo, de tanto cambio, de todo tan rápido, al menos, como vos dijiste, tenemos una ley que viene a dar un marco y bueno, ya empieza a jugar ahora toda la cuestión de las organizaciones, de los distintos actores que intervienen para establecer buenas pautas y dar un marco de contención, digo, porque ya de por sí es difícil el momento. Sí. Entonces, digo, me parece que amerita que en este caso se preste mucha atención y se busquen buenas prácticas, ¿no? Seguro, seguro, porque además nos estamos enfrentando a ya estamos en una pandemia y posiblemente nos enfrentemos a una nueva que es la que tiene que ver con la fatiga informática. Claro. Porque la hiperconectividad tampoco, a ver, la hiperconectividad nos ofrece un montón de posibilidades y un montón de herramientas favorables para la persona, así también nos enfrenta a un montón de problemas, porque la hiperconectividad, la hiperdependencia de este tipo de dispositivos también trae problemas psicológicos. Hubo muchos casos de estrés que han aumentado drásticamente por el uso inconmensurado de la tecnología, por el consumo de la informática desconmensurado y sin control, bueno, generó este tipo de problemas en las personas. Y acá es donde creo que yo hay que diferenciar la responsabilidad profesional de la esclavitud digital. Está claro. Yo creo que son dos conceptos que, bueno, hay que mantener bien diferenciados y bien distanciados para la salud de cada una de las personas, ¿no? Sí, sí, y sobre todo cuando por ahí la cuestión salud y demás en algún momento relaje o podamos pasarla lo mejor posible, va a quedar todavía esta otra pandemia que vos decías que mientras uno está todo tan tenso, tan enfocado en cuidarse, en las prevenciones y demás, no termina de relajar. Digo, cuando uno por ahí relaje en ese aspecto, quizás va a salir a la luz toda esta cuestión de la hiperconectividad y demás, ¿no? Sin duda que sí. Esperemos que no, pero yo creo que la tendencia es bastante, venía acelerada en los últimos años. Y esto vino... Y esto vino como frutilla del postre, lamentablemente, porque, bueno, insisto, los dispositivos están generados para que uno los consuma. Y ahora le vimos la necesidad imperiosa de utilizarlos para trabajar, sí o sí. Entonces, bueno, es el terreno que ellas necesitan para desarrollarse. Totalmente. Bueno, ¿Sí? Patricio, la verdad, un placer. Gracias por la charla, por compartir toda esta información y demás. Estamos en contacto y, bueno, cualquier cosa te pueden contactar a través de las redes sociales. Está tu perfil dentro de lo que es Consultores Asociados en la web y, bueno, lo que a disposición. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por esta linda charla y, bueno, a toda la organización por este espacio tan lindo. ¿Sí? Que ande bien. Suerte. A usted, un Éxitos. saludo. Chau, chau. Hasta luego. Chau, chau.